Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente acá con ustedes. ¿Cómo responder adecuadamente ante las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu responsabilidad ineludible para responder adecuadamente a una salvación tan grande? En Deuteronomio 6, del 10 al 15, Moisés le recordaba a la nueva generación de los israelitas a punto de entrar a la tierra: cuidado, se encendían las alarmas, se encendían los letreros rojos y les decía: alerta, alerta, cuidado, cuidado, cuídense de no olvidar todo lo que están a punto de experimentar. Todos ustedes los que estuvieron 40 años, sus padres murieron, todo ahorita lo que van a experimentar, nada de eso lo hicieron ustedes. El Señor les daría casas, el Señor les daría ciudades completas, edificadas, cisternas que ellos no cavaron. Y les dice: cuidado cuando te sacies y pienses que tu satisfacción está en esas cosas y no en el Señor que te las dio. Somos propensos a olvidar, constantemente se nos olvidan las cosas. Se nos olvida que el Señor mismo es quien nos da toda la bendición. Hermano, ten cuidado, alerta, no olvides lo que el Señor ha hecho por ti y en ti. Moisés le dijo al pueblo en múltiples ocasiones, les leo Deuteronomio 8, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos. En nuestro pasaje de hoy, Pablo anima a los efesios a adorar, a tener la perspectiva adecuada de las bendiciones que tenían en Cristo. El Padre les había bendecido, Pablo quería que tuvieran la perspectiva adecuada. Y es esa perspectiva que yo quiero dejarles ahora. Les pido que me acompañen a Efesios 1. Y vamos a leer del capítulo 3, del versículo 3 al versículo 6. Pablo escribe a los efesios, los conocía, había estado con ellos, les había enseñado todo el consejo de Dios. Quería recordarles las bendiciones que tenían en él, quería recordarles quiénes eran en él, cuál era la posición de ellos. Pablo, al comenzar el versículo 3, lo normal hubiera sido que él hubiera agradecido por los recipientes. Por eso que recibían el mensaje. Pero en vez de eso, sabiendo lo que estaba por comunicarles, sabiendo que era una congregación, que era una iglesia o un grupo de iglesias con una variedad de trasfondos, que estaba en una ciudad muy importante, 250,000 habitantes, donde se veneraba a Artemisa, donde se pensaba que el destino de las personas estaba en los dioses, quería decirles: su destino está en Dios y ustedes han sido bendecidos. Por tanto, Pablo les dice: quiero que vivan de acuerdo a su posición. Quiero que vivan de acuerdo a lo que Dios ha hecho por ustedes. Y leamos juntos. Bendito, el versículo 3, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pablo hace un gran elogio, hace una gran exaltación. Antes de darles el saludo en el versículo 15, prorrumpe en adoración hacia el Señor y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por todo lo que va a decir a continuación. Y este versículo 3 sirve como un vórtice, sirve como una introducción a todo lo que va a decir. Esa oración del 3 al 14 es una gran oración en el griego. Es una oración continua, es una alabanza, es un elogio. Como se ocupa 3 veces la misma palabra: eulogetos, eulogesas y eulogía. Bendito, que nos ha bendecido con toda bendición. Pablo quería ponerles en su mente, quería que ellos actuaran en consecuencia, como lo hará a partir del capítulo 4 y hasta el 6, que actuaran de acuerdo a su posición. Y les dice, antes de saludarles inclusive: Dios es bendito, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual.
nos ha dado todo. Es el único digno de ser bendecido. Quería que tuvieran en mente por qué habían sido bendecidos. Quería que tuvieran en mente las implicaciones que traía para ellos, esas bendiciones que tenían en Cristo. Y hoy veremos 3 deberes que como creyentes debemos tener ante Dios por esa salvación tan grande. Son 3 responsabilidades, 3 atuendos, 3 realidades, 3 marcas, 3 responsabilidades ineludibles para responder adecuadamente a esa gran salvación con la cual Dios les había salvado. Esas 3 responsabilidades son: debemos vivir en santidad, debemos vivir en obediencia y debemos vivir en adoración. En ese elogio que Pablo le da al Señor, está dando 3 maneras que podían ellos y que debían y que debemos nosotros responder ante un Dios que nos ha dado todo, ante un Dios que nos ha bendecido, ante un Dios que merece toda la gloria. Quería decirles: ustedes están parados acá, actúen de acuerdo a su posición. La primera responsabilidad la veremos en el versículo 4. Vive piadosamente. La segunda responsabilidad: obedece sumisamente, en el versículo 5. Y la tercera responsabilidad: adora celosamente, sin división, a Dios solamente, en el versículo 6. Lo que Dios había hecho, lo había hecho voluntaria y soberanamente, como vemos en el versículo 4, conforme al beneplácito de su voluntad. Lo había hecho en amor, como dice el versículo 4 o 5, depende de la versión que tengan. Lo había hecho por medio de Jesucristo. Miren el versículo 4, en él. Versículo 5, mediante Jesucristo. Versículo 6, en el amado. Y lo hizo para su gloria. Delante de él, versículo 4, para sí, versículo 5, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Veamos pues la primera responsabilidad para responder adecuadamente ante esta salvación, en este elogio, en esta alabanza que Pablo hace hacia el Señor. ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad? Y veremos un qué, veremos un para qué, y luego veremos entonces qué debemos hacer en base a eso. La primera responsabilidad es que debemos vivir en santidad. En otras palabras, Dios nos escogió para ser santos. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Versículo 4, mírenlo conmigo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió. Escoger tiene que ver con hacer una elección, seleccionar algo con un propósito para uno mismo. No es lo mismo que ir y a escoger un restaurante que comer. Es una elección soberana, con el propósito de magnificar su gloria y salvarnos, todo por amor. Primera de Tesalonicenses, versículo 4, dice: sabiendo, hermanos amados, su elección de vosotros. Hermanos, si tú estás aquí hoy, si tú crees en el Señor, si un día el Señor te dio fe para creer y arrepentirte de tus pecados, es porque Él te escogió. Si le amas, es porque Él te amó primero. Qué verdad tan maravillosa, qué gracia tan profunda. El que escoge es Él, por medio de Él y para Él. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón que lo hace? Versículo 4 más adelante. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para apartarnos para Él. Ese santos tiene que ver con una santificación posicional. Nos eligió para ser santos. Santos quiere decir estar dedicado, como las vasijas en el templo estaban dedicados o consagrados para el Señor. Es la misma idea. Los injustos son declarados justos porque han sido escogidos para Dios. Y es esa justicia que nos coloca en una posición santa, apartada para Dios. Somos suyos. Pablo les dice: ustedes, efesios, son de Él, no son de esos dioses. Vivan para Él, ya no vivan para todos esos dioses, ya no vivan para Artemisa. Artemisa no controla su destino. El Señor los ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 5:27 más adelante dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que fuera santa e inmaculada. Esa santidad no es por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer, sino por lo que Él ya hizo. ¿Qué debemos hacer? ¿Vimos qué hizo? Vemos en el texto para qué lo hizo. ¿Qué debemos hacer? Debemos vivir en santidad.
esa santidad vivencial, esa santidad que actúa, no solo posicional, como decía, eso es porque lo hizo para posicionarnos, para apartarnos para Él, pero ahora que estamos apartados para Él, debemos vivir también para Él. Charles Hodge dijo, la santidad es la evidencia única de la elección. Charles Spurgeon dice, la santidad es el lado visible de la salvación, tiene que ver con caminar a diario, con vivir con Él en su verdad, de ser irreprensibles, ser íntegros. Primera de Pedro 1:15, así que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos actuar en consecuencia a nuestra posición. Debemos caracterizarnos por vivir una vida de santidad. Cuando los aeronautas suben en un globo aerostático, llevan consigo bolsas de arena que se llaman lastre. Cuando se quieren elevar, arrojan el lastre fuera del globo. Así es la vida cristiana. Si deseamos elevarnos más al cielo, como lo hacen esos globos, debemos arrojar la arena, debemos arrojar el lastre y desprendernos de todo eso que no nos sirve, de todo eso que nos está evitando subir. Y mientras ellos no botan el lastre, ellos no pueden seguirse elevando. Y la pregunta para ti es hoy, hermano, ¿estás despojándote de lo que no corresponde a tu vida nueva? ¿Estás revistiéndote de lo que sí debería caracterizarte tu vida como creyente, como apartado, como escogido de Dios, viviendo una vida santa para Él? La primera responsabilidad para responder adecuadamente ante las bendiciones que Dios el Padre nos ha dado es vivir en santidad. Veamos la segunda responsabilidad. Me olvidé decirles que esta es la primera de 3 mensajes que haremos de esta miniserie, y hoy nos estamos enfocando en las bendiciones que tenemos del Padre, luego veremos las bendiciones que tenemos en el Hijo y finalmente las bendiciones que tenemos en el Espíritu Santo. Debemos pues vivir en santidad. En este elogio que tenemos de Pablo hacia el Señor, aprendemos que la primera manera que tenemos que reaccionar es vivir en santidad. La segunda responsabilidad para responder adecuadamente a esta salvación tan grande es que debemos vivir en obediencia. Obedece sumisamente. En otras palabras, Dios nos escogió para ser hijo. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Versículo 5. En amor nos predestinó. Algunos lo tendrán desde el versículo 4, en amor. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí. ¿Qué hizo el Señor? Nos predestinó. Predestinar tiene que ver con decidir de antemano. No es lo mismo que un aparato electrónico venga predeterminado para dar una hora, un momento específico. No es algo así de frío como alguien que diseña un reloj y viene con una fecha a un país específico. Lo que Dios hizo, lo hizo en base a su amor, su buena voluntad, su disposición, su placer. Decidió de antemano quiénes serían salvos para su gloria. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuevamente, hermano, si tú estás aquí este día, porque el Señor así lo ha querido. Esto no quiere decir que el hombre no es responsable. La Biblia no enseña eso, enseña las dos cosas en paralelo. Por eso nos manda a cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, pero a la vez nos dice que Él es el autor, el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó? Pablo alaba al Señor porque nos predestinó. ¿Para qué? Versículo 5. Para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo. Para adoptarnos. Adopción es un término legal para identificar a aquellos que creen en Cristo. Son aceptados con Dios con plenos derechos. No es igual o no es solamente adoptar un niño, darle su apellido y sus derechos legales, es mucho más que eso. El pastor MacArthur dice, Dios milagrosamente lo hace a sus hijos a la imagen de su Hijo divino, dándoles no solo las riquezas y bendiciones de Cristo, sino también su naturaleza misma. Y Pablo en Romanos 8:15 nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Qué bendición
el poder ser llamados hijos de Dios, compartir su naturaleza, no simplemente su apellido y nos puso un nombre. Somos sus hijos, por amor, nos predestinó, no como quien destina un robot para que haga algo en específico, sino en amor. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como hijos, debemos vivir en obediencia y sumisión. Esto tiene que ver con obedecer sus mandamientos, obedecer su voluntad. Oswald Chambers dijo, la mejor medida de una vida espiritual no es las experiencias, sino la obediencia. Jim Elliot dijo, es un pensamiento vano oír de lo que Dios nos pide hacer para ir en búsqueda de una bendición mayor, en lugar de buscarla en el único lugar que puede hallarse, esto es, una obediencia amorosa. En Juan 14:23 Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios, debemos someternos a su voluntad, debemos anhelar conocerla más para poder someternos, para ser obedientes, poder saborearla, para poder amar su voluntad, para poder compartir lo mismo que Él comparte, gozarnos en ella. Si somos sus hijos, debemos vivir y comportarnos como tales. El 18 de octubre de 1633, el rey Carlos I publicó lo que se llamó el Libro de Deportes, autorizando que se jugaran deportes los domingos. Esto no suena en chino hoy en día, que tenga que haber un edicto. Los puritanos lo vieron como una violación del sábado cristiano. El rey Carlos ordenó que su declaración fuera leída en todas las iglesias, y un pastor llamado George Newton obedeció la orden y la leyó a la iglesia, diciendo inmediatamente lo siguiente: estos son los mandamientos de hombres. A continuación leyó el capítulo 20 de Éxodo, diciendo: estos son los mandamientos de Dios. Pero mientras que en este caso las leyes de Dios y las leyes del hombre están en desacuerdo, dijo: escojan ustedes cuál obedecerán. Aunque puedan o no estar de acuerdo con lo que él dijo, en la manera de interpretarlo, etcétera, 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 el punto es, tenía muy claro su obediencia como hijo a Dios. ¿Estás viviendo tú tu vida en sumisión al Señor? ¿Estás siendo obediente? ¿Lo reconoces como padre? No solo pidiendo, sino con autoridad, sometiéndote voluntariamente, atesorando su palabra más que todo lo demás, sometiéndote a diario a su ley, dejando que ésta gobierne y reine en tu vida. La primera responsabilidad para responder adecuadamente ante las bendiciones que Dios el Padre nos da es vivir en santidad. La segunda responsabilidad es vivir en obediencia. Veamos pues la tercera responsabilidad. La tercera responsabilidad es que debes vivir en adoración. Debes adorar a Dios celosamente, sin división, sin alterar a Él y ser celoso por su gloria, celoso por exaltarle, porque Él se lleve toda la gloria siempre, como Pablo lo estaba haciendo en este elogio. En otras palabras, Dios nos salvó para ser adoradores. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Miren el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pablo dice que Dios nos salvó. Y por eso Pablo estaba adorando a Dios, porque Dios nos salvó. Dice que nos ha impartido gracia gratuitamente. Impartir gracia gratuitamente tiene que ver con otorgar favor, hacer que alguien sea el receptor de un beneficio, favorecer grandemente o bendecir. Eso es lo que Dios ha hecho con tu vida. Eso es lo que Dios ha hecho con mi vida. Eso es lo que Pablo estaba reconociendo en ese momento. Y por lo cual comienza y adora al Señor. Y por lo cual rompe el esquema tradicional y adora al Señor. Y estaba motivando a los efesios a que reconocieran todo lo que tenían en Él para actuar en consecuencia. Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su
misericordia. ¿Para qué? ¿Ok? Él ha impartido gracia gratuitamente. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Está muy claro al principio del versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para hacernos adoradores de su gloria. El propósito último de la elección para salvación es la gloria de Dios, dice nuestro pastor y presidente. Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Dios busca que sus escogidos, sus hijos, sus elegidos, los que son suyos, le adoren. Efesios 1:12, un poco más adelante, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Está claro, somos para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué debemos hacer entonces ante esa bendición que Dios ha hecho para su gloria? Pues actuar en consecuencia y adorar a Dios. La imagen gráfica que vemos en los términos bíblicos para adorar es la de una completa rendición al Señor. Es un acto de rendición completo de toda la vida, de todo en la vida. Es una sumisión. Y otra imagen que a mí me marca muchísimo es: ¿qué pasa si tú llegas a tu casa y tienes un perro? ¿Qué es lo primero que hace el perro? Salta, y si tú le pones la mano, te lame la mano. Esa es una imagen muy gráfica de lo que es adoración. Ese perro te está venerando. Es la imagen más amplia, más grande que se me puede ocurrir de adoración. Que alguien venga y te lama la mano de lo feliz que estás porque llegaste a la casa. No se trata de cantar, va más allá. No se trata de hablar con tu boca una palabra y que nuestro corazón esté lejos del Señor. Se trata de hacer todo para la gloria de Dios. Se trata de comer, beber, trabajar, cantar, vacacionar, estudiar, hacerlo todo para el Señor, como que el Señor estuviera presente. Herbert Carson dice: adorar a Dios es realizar el propósito para el cual Dios nos creó. Otro comentarista dice: la adoración entonces no es una parte de la vida cristiana, es la vida cristiana. Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Un padre y un hijo visitaron una iglesia antigua donde el papá solía congregarse cuando era chico, y le dice al hijo: un día te llevaré a esta iglesia en el pueblo. Quedaron y finalmente fueron al pueblo y llegaron, y para su asombro la iglesia estaba cerrada, con candados y clausurada. El padre logró conseguir las llaves, conocía a las personas de ahí, entraron y el padre le había contado al hijo cómo él iba y sonaba la campana cuando era chico, cómo los feligreses llegaban a la iglesia. Y el hijo, mientras estaban viendo por una ventana quebrada, alcanzó a ver la soga de la ventana, de la campana, y le dice: padre, quiero ir a tocar. Le dio permiso y el niño corre y la comienza a tocar. Todos los habitantes del pueblo, al escuchar la campana, se agolparon a la iglesia. ¿Qué está pasando? Eso tenía años de no estar sonando. ¿Qué es lo que sucede? El padre y el hijo les contaron. Para no ser larga la historia, decidieron abrir la iglesia, trajeron a alguien que les ministrara, etcétera, etcétera. Pero fue necesario el toque de una campana, fue necesario recordar, fue necesario traer ese recordatorio que ya era la hora, que todos asociaban, para que todos llegaran, al menos a ver qué está pasando, recordaban eso. Hermano, necesitas que una campana suene en tu vida para recordar que debes adorar a Dios plenamente. Necesitas recordar a diario que Dios te ha bendecido, que debemos vivir para su gloria. No esperemos que una campana suene, no esperemos que alguna otra alerta nos llame la atención, sino que activamente busquemos actuar y vivir en base a nuestra posición, en santidad, viviendo en santidad hacia el Señor, obediente sumisamente y adorándolo a Él como el único que merece toda la gloria. Hoy quiero invitarte a meditar en estas preguntas, y mientras te las hago, piensa que estás resolviendo un cuestionario en tu mente.
¿Estás viviendo para el Señor o para ti? Para tus deleites, tus placeres y tu bienestar. ¿Estás apartándote para Él, viviendo quieta y reposadamente? ¿Estás viviendo íntegramente todo en tu vida para Él? ¿Estás sometiéndote al Señor o estás haciendo tu voluntad? ¿Estás siendo obediente a su palabra o eres tú mismo quien marca el rumbo de tu vida? ¿Estás dejando que Él sea el Señor de tu vida? ¿Estás viviendo en adoración hacia Él o dejando que algo más ocupe el puesto del Señor? ¿Estás haciendo todo cuanto puedes como si lo hicieras delante del Señor mismo? ¿O haces las cosas a medias para cumplir? ¿Estás amando al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, pero eres su hijo, sabes que Él te ha hecho una nueva criatura, hoy es el día para arrepentirte, que has pecado contra el Señor. Es solo Él el que merece nuestra devoción plena. Si respondiste no a alguna de estas preguntas y no eres hijo de Dios, no eres adoptado en la familia de Dios, hoy es el día en que puedes arrepentirte de tus pecados y pedirle al Señor que te perdone, que te salve. Pídele que te dé fe para creer, como dice Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios pide a todos los hombres hoy en todas partes que se arrepientan. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, todo esto que vimos, todas estas bendiciones no te aplican. Te invito a que vengas delante del Señor y pidas clemencia. Si tú eres creyente, di como el salmista decía en el Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Como Moisés les decía al pueblo en Deuteronomio 6, cuídate de no olvidar tu posición en Cristo, las bendiciones que tienes en Él, porque has sido bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Es en Él, es Dios el que te ha permitido todo eso, es Dios el que te ha bendecido, el que te ha salvado, el que te ha escogido, el que te ha adoptado, el que te ha amado para su gloria. Debes pues vivir piadosamente, obedecer sumisamente y adorarle solo a Él. Hermanos, no olvidemos lo que el Señor ha hecho por ti, por mí, por nosotros. Vivamos para Él, vivamos en consecuencia a nuestra posición. No estamos a la deriva, no estamos como los efesios naturales creían, que estaban a expensas de lo que un Dios dijera o no dijera. Dios nos predestinó, nos eligió, nos adoptó para su gloria, para sus propósitos, no los míos, no los tuyos, y solo Él debe ser digno de adoración. Recordémosle a nuestra alma todos los beneficios que tenemos en Él. Recordemos a diario, vivamos a diario. Y si tú en este día estás afligido, está tu alma abatida, está tu alma turbada, hay algo que te inquieta, fija tus ojos en Cristo y dile como le dijo el salmista en el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Incluso si perdiéramos todo y no tuviéramos nada, tenemos a Cristo, tenemos esa salvación tan grande y que no hay impedimento para que le demos toda la adoración, la alabanza, la exclusiva devoción al único que se lo merece. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hemos sido bendecidos, Señor, de maneras indescriptibles, sin merecerlo. Y gracias porque nos amaste, Señor. Y nos has dado tu gracia para que podamos vivir para ti. Pedimos, Señor, que si es tu voluntad sigas salvando gente para ti, Señor. Sigas buscando adoradores que te adoren en espíritu y verdad. Sigas edificando la iglesia y que con todo lo que hagamos, Señor, de principio a fin, exaltemos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús.